LectorVision somos una compañía de I+D que trabajamos enfocados totalmente en desarrollo de aplicaciones para visión artificial, tanto aplicaciones que se basan en tecnología LPR para reconocimiento de placas como otras aplicaciones en el ámbito de la analítica de vídeo. Cada vez más trabajamos con nuevos desarrollos, tenemos un equipo de I+D constantemente trabajando en el desarrollo de nuevas aplicaciones, hardware, de nuevas aplicaciones software que nos permitan dar un soporte a las necesidades de nuestros clientes. Ese es nuestro objetivo. Trabajamos con clientes en todo el mundo, trabajamos con proyectos en los 5 continentes, proyectos en Europa, en Latinoamérica, en Oriente Medio, en Australia, y tenemos un catálogo enorme de necesidades de estos clientes a las que nuestro equipo de I+D trata constantemente de dar nuevas tecnologías, nuevas soluciones y nuevas aplicaciones para controlar cada vez mejor esos mercados. En LectorVision trabajamos en diferentes áreas de negocio. Tenemos una línea de negocio, una vertical enfocada a todo lo que tiene que ver con aplicaciones en parking, en control de accesos, en peaje, ya sean aplicaciones con esquemas tradicionales, con barrera, stop and go, o aplicaciones en free flow. También trabajamos en aplicaciones de ITS, ya sea tráfico urbano, tráfico interurbano, aplicaciones para Smart Cities, control de zonas de bajas emisiones. Esta línea de negocio es cada día más grande, las necesidades de nuestros clientes en los entornos urbanos cada día crecen más, los requerimientos son más amplios, el control es más necesario, la necesidad de nuestros clientes de obtener datos fiables cada día se hace mayor, y es por esto que cada día impulsamos más esta línea de negocio. Tenemos otro área en el que trabajamos con soluciones software, soluciones tanto front como soluciones back, en las que podemos trabajar con nuestro OCR, con otro tipo de soluciones software para gestión de datos. Y finalmente también tenemos una línea de soluciones embarcadas en vehículos, LPR embarcado en vehículos, que nos permite ayudar a nuestros clientes en aplicaciones que tengan que ver con el control del aparcamiento regulado, con seguridad, con toma de datos para ciudades. Todo este catálogo nos permite dotar a nuestros clientes de información precisa, de información fiable, para construir soluciones end-to-end que les den respuesta a sus necesidades. Dentro de nuestro portfolio de soluciones, cada vez estamos tratando de, junto con nuestro equipo de I+D, dar soluciones más innovadoras, más potentes, más fiables a nuestros clientes. En nuestra vertical de negocio de ITS hemos desarrollado nuestra nueva cámara Traffic Eye Smart Sensor. Es nuestro equipo más evolucionado, es un equipo muy potente en cuanto a hardware, tiene un hardware dedicado y específico que nos permite incorporar mucha funcionalidad, analíticas nuevas, dotar a nuestros clientes de cada vez más datos, manteniendo un esquema all-in-one, una arquitectura en el que toda la inteligencia se encuentra embebida en la cámara. Pues tenemos aquí un equipo Traffic Eye Smart Sensor de nueva generación. Es un nuevo diseño de LectorVision que sustituye a nuestro Traffic Eye clásico. Os voy a contar un poco la perspectiva de este equipo desde el punto de vista de la funcionalidad y del diseño. Desde el punto de vista de la funcionalidad, la potencia de este equipo viene dada porque es un equipo basado en una plataforma especializada en visión artificial, para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial, el desarrollo propio de LectorVision, y nos permite muchísima potencia en lo que son el cálculo del procesamiento de algoritmos de visión artificial. Además, el equipo cuenta con 2 sensores de uno blanco y negro y otro de color,
de alta resolución de 5 megapíxeles, y eso nos permite mucha flexibilidad, el poder usar distintas analíticas, muchas analíticas, marca, modelo, color, velocidad, por supuesto lectura de matrículas, clasificación de vehículo y muchas otras. El diseño ha sido pensado un poco desde el punto de vista tanto funcional como estético, como de versatilidad, y también muy pensado para optimizar los procesos de montaje y fabricación. Lo que es la parte funcional, pues bueno, el equipo cuenta con materiales que permiten la disipación de calor de manera muy potente, porque la plataforma genera mucho calor. Tiene una visera, como podéis ver, que además tiene un radiador aquí debajo que permite el paso de aire por aquí. Tiene dentro un sistema de disipación de calor especial para disipar todo el calor que se genera. Y luego se ha diseñado también pensando en, como he comentado antes, en un poco la parte de versatilidad. El equipo puede ser montado en un poste, puede ser montado en un pórtico, puede ser montado en distintas situaciones, de manera que al usuario le resulte fácil montarlo en cualquier tipo de situación. También tenemos muchas mejoras en cuanto a diseño, en lo que se refiere a la parte de montaje. Se ha optimizado muchísimo lo que es el montaje, y el equipo prácticamente se extrae la parte trasera, se montan todos los componentes de manera muy sencilla, se cierra el equipo y el equipo ya está listo para usarse de manera fácil, se puede configurar muy rápidamente, y eso ha permitido que podamos reducir muchísimo nuestros tiempos de fabricación y los costes de fabricación. Y luego, por último, pues el equipo, desde una perspectiva estética, pues hemos querido que sea bastante tecnológico, que tenga nuestro sello, que sea reconocible, que todo el mundo vea este equipo y pueda ver que es un equipo de LectorVision, y bueno, creemos que lo hemos conseguido. A continuación vamos a repasar todas las prestaciones técnicas de nuestra nueva cámara de tráfico TrafficEye Smart Sensor. Comenzaremos por las funcionalidades ópticas. Contamos con dos versiones, una versión básica con sensores de 1,6 megapíxeles y una versión de alta resolución con 5 megapíxeles y una versión exclusiva con sensor color de 4K. Estos sensores son todos de tipo shutter global con capacidad de ajuste dinámico del obturador. También es posible personalizar una región de interés dentro del área completa que dispone cada sensor, de forma que podemos ver un recorte de la zona de vídeo. Contamos con un módulo de procesamiento específico que tiene un doble sistema de CPU. Una de ellas es de propósito de tiempo real y otra es de propósito general, ambas en arquitectura ARM. Junto con estas CPUs contamos con un módulo de lógica programable, también conocido como FPGA, y una capa de abstracción de procesamiento neuronal, para la carga de nuestros nuevos algoritmos basados en Deep Learning. Dentro del apartado de almacenamiento contamos con 4 GB de memoria RAM y una memoria flash de 16 GB de tipo eMMC para alojar el sistema operativo. Adicionalmente, también se puede montar un disco SSD de hasta 256 GB. Comentar que el sistema operativo es Linux, PetaLinux. Por supuesto, cuenta con toda la suite de software de LectorVision y algoritmos de visión artificial. Este equipo está diseñado para funcionar en modo Free Flow y también en disparo por trigger externo mediante señal de entrada digital. La opción Basic cuenta con unas lentes motorizadas de 10 aumentos, de 5 a 50 mm de distancia focal, zoom foco e iris motorizados para control remoto. Las versiones HR con lente 4K de alta calidad y zoom motorizado son de 12 a 50 mm. Además de tener zoom, iris y foco en remoto, también es posible retirar el filtro IR paso largo de la lente blanco y negro y el filtro de corte IR para la lente color, permitiendo aprovechar la iluminación infrarroja en el sensor color. Contamos con un chip dedicado para codificar el vídeo en formato H264 y H265, y también es posible codificar en Motion JPEG. La resolución máxima de codificación será de 4K a 20 frames por segundo, siendo accesible mediante protocolo de streaming RTSP. Además de esto, la cámara cumple con estándar OBIF.
Dentro del capítulo alimentación encontramos dos formas de proporcionar suministro eléctrico a la cámara. La primera es mediante corriente continua, con un rango ampliado de 18 a 75 voltios. La otra opción es mediante el estándar PoE. La cámara es compatible con el nuevo estándar 802.3 BT, en concreto con la versión de 45 vatios de consumo máximo. La cámara cuenta con la analítica XLPR generación 4 basada en Deep Learning para reconocimiento de matrículas, posibilidad de ejecución modo doble sensor, blanco y negro y color simultáneamente. Se siguen proporcionando datos ya incluidos en series más antiguas de TrafficEye, como la dirección y la estimación de la velocidad de los vehículos. Como novedad se incluye una segunda analítica de detección de vehículos para maximizar el conteo hasta el 99,9%. Con esta analítica somos capaces de detectar también vehículos sin placa. Contamos con una analítica de clasificación de vehículos en 5 categorías: moto, coche, bus, camión y furgoneta. Capacidad de detección de marca, modelo y color de vehículo, así como analíticas específicas para enforcement, como la detección de uso indebido de cinturón o teléfono móvil y la clásica aplicación para control de semáforo en rojo. Contamos con un módulo GPIO de 3 entradas y 2 salidas digitales. Conectores estancos para todos los interfaces, como antenas y Ethernet. Conectividad de Ethernet a 10, 100 y 1000. Módulo LTE y Wi-Fi opcionales. Módulo GPS también opcional, con protocolos estándar SNMP, UNBIF, TCP/IP, SFTP, SSH y otros muchos más. También cuenta con una API JSON para control de la cámara e integración con otros módulos software. Configuración vía interfaz web en formato amistoso, también con posibilidad de actualización de software y firmware de la cámara vía página web. Cuenta con certificados IP68, CE y RCM. Rango extendido de temperatura de -20 a +70. Tiene unas dimensiones compactas, peso ligero y la posibilidad de montaje a todo tipo de elementos y superficies, como poste, techo o muro.